Bien, Shabbat Shalom, mis hermanos. Sí. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Muy bien, pues damos la bienvenida a todos los que el día de hoy visitan la casa del Señor. Quiero leer primeramente lo que nos enseña la Escritura el día de hoy, que va de la mano con el personaje que vamos a estudiar. Dice la palabra en Hebreos 11:7. Por la fe, por la emuná, Noé, cuando fue advertido por Dios, por Elohim, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa emuná condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. Y vamos a empezar a gozarnos en la palabra. Porque en ocasiones, mi hermano, cuando usted empieza a escuchar una predicación, usted piensa que lo van a regañar. Hasta le llaman el sermón, así le ponen, el sermón que vamos a ver el día de hoy. Y ya nos sentimos aludidos, nos sentimos, híjole, ahora qué me van a decir, a ver qué le chismearon al copastor, a ver qué se va a decir, y luego hasta el mensaje empieza a caer como saco, alguien le dijo, alguien platicó. Pero pues el Señor conoce nuestras necesidades. Estamos en esta serie, en este estudio. Hoy nos toca, como ya lo leí, nos toca ver la historia de este personaje legendario, que es Noé. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir estudiando. Estamos viendo la vida de diversos personajes que han sido marcados por el Eterno, han sido marcados por Dios, han dejado huella, ¿sí?, en el entorno, ¿sí?, y en torno a la emuná. Han dejado testimonio importante, poderoso. Han marcado una época y nos dejan lecciones de vida muy importantes. Que eso es lo que venimos el día de hoy. Venimos de haber estudiado a Adán, de haber estudiado a Eva, ya vimos a Caín, ya vimos a Abel. Hoy nos toca Noé. Vamos a ver qué lecciones para nuestra vida, para el día de hoy, nos sirve para este andar que tenemos. Desde que recibimos a Yeshua en nuestro corazón, pues tenemos un nuevo camino que andar. Y en ese camino, hasta que el Señor nos llame a su presencia, o que llegue la tribulación, que venga su segunda venida, no sabemos qué nos va a alcanzar primero, si la muerte o la segunda venida de nuestro Señor Yeshua. No sabemos. Pero el Señor, a través de estos personajes, pues nos ve cómo es su vida, cómo accionan, qué piensan, qué hacen y cómo reacciona el Señor y cómo actúa. Mensaje de salvación. Entonces hay que ir más allá del mero estudio de la Biblia y reflexionar. Esto es bien importante, ¿eh? Póngase usted, ahora sí que en las sandalias, no en los zapatos, porque en aquel tiempo no había zapatos. Póngase en las sandalias de Noé. ¿Qué debió haber pensado? Los personajes que estamos viendo, ¿qué debieron haber pensado? ¿Qué debieron haber sentido? ¿Por qué tomaron ciertas decisiones? Hoy veremos entonces la relevancia de Noé en nuestras vidas. Y es una figura que en cuanto yo digo Noé, ¿qué pensamos? El arca, la caja que flota. Empezamos a pensar en eso. Noé es una figura que nos identifica y nos identificamos con él por el tipo de sociedad en la que él vivía. No estamos tan lejos, sino es que estamos hasta peor. En la sociedad en la que vivimos, el mundo que nos tocó a nosotros, el mundo que le toca a Noé. ¿Habrás sentido que vives en un mundo donde tú te sientes diferente? Desde que tú regresas al Salvador, tú te sientes diferente. Eres diferente, porque ahora tienes a Cristo en tu corazón. La gente no te entiende, no, tienes el sentir de que este mundo ya está en bancarrota, que ya no tiene solución, que está en una corrupción total, ¿sí? Y te empiezas a identificar con Noé. A lo largo de este mensaje te empiezas a identificar con él, porque él es un sadik, un justo en un mundo caído. Y así estamos nosotros ahorita. Tú volteas a ver al mundo y cómo está. Además, no batalles, le pones a las 10 de la noche, canal 44, y cómo ves el canal, y además ya está, ya ni quieres ver malas noticias. Ves la maldad, ves la violencia, ves la corrupción, y es de todos los días. Y tú como luz en medio de la oscuridad. Te metes a una habitación y con que prendas un cerillito, ilumina. Y la oscuridad no la apaga. Pero la oscuridad está creciendo, las tinieblas están creciendo y quieren apagar tu luz. Y así le pasa a Noé. Estaba en un mundo caído, en un mundo caótico. Yo te pregunto, ¿qué evidencia tenía Noé para actuar? Nosotros conocemos la historia.
conocemos los hechos. Pero ¿qué evidencia tenía Noé para actuar cuando Dios le pide que construya el arca? ¿Qué evidencia? Noé nunca había visto nada parecido a una inundación global, además no sabía ni que llovía, porque era una brisa la que humedecía el ambiente, una brisa que salía. Él nunca había visto llover. Y ve la instrucción, va a llover, y va a llover con ganas. Va a haber una inundación global. Entonces, ¿qué está pensando Noé en ese momento? Todo lo que tenía para actuar era la verdad del carácter de Dios. Puede que Noé haya sabido de la promesa de Dios de Génesis 3:15. Hasta ahí. El Señor cumple promesas. Hay una promesa que la serpiente se le aplastará la cabeza. Y la mujer, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Esa es la promesa que tenía. Por consiguiente, eso le daba confianza de que Dios mantendría una promesa. Le estaba diciendo lo que va a pasar. Entonces, esto es bien importante y que tomemos en cuenta y que sepamos de la emuná, ¿sí? Que dijimos que era en español fe. ¿Y qué significa esa fe? Obediencia. ¿Qué más? Y fidelidad. ¿A qué cosa? A los mandamientos del Señor. Esa emuná que tenía entonces Noé. Después de haber sido advertido por Dios de que una gran inundación vendría, pues él empieza a hacer preparaciones prácticas para algo que aún no veía. Tampoco había visto nunca un barco. Tal vez el mar o el lago estaba lejos. Allá estaba. Vas a preparar un arca y esa arca va a flotar porque va a llover. Pero ¿qué hizo Noé? ¿Qué motivó a Noé a construir el arca? Yo no lo veo diciendo, ¿y por qué? ¿Y para qué? No lo veo. Simplemente obedeció. Hay un temor reverente. ¿Cómo se le debe obedecer al Señor? Con temor y con temblor. Yo recuerdo cuando yo escuché hace muchos años esa palabra y se la escuché a mi pastora cuando estaba orando. Y así dijo, con temor y temblor. Y me llamó mucho la atención esas dos palabras. Entonces, con temor, no es que tengas miedo, es que es tanto tu respeto hacia el Señor que tú lo quieres obedecer, sin chistar, sin preguntar, sin decir el por qué y el para qué. O hasta todavía le quieres dar al Señor orientación de cómo se deben de arreglar las cosas. Había simplemente un temor reverente hacia el Señor. Noé obedece a Dios, no solamente porque conoce a Dios de manera personal, sino también porque su emuná estaba actuando de acuerdo a su palabra, ¿sí? Sin importar cuán tonto se iba a ver. Cuán tonto le iba a parecer al mundo que estaba cerca de él. ¿Y cuántas veces no dejamos de hacer cosas porque qué va a decir la gente? Yo ya no veo gente cargando Biblias allá afuera. Además, ya ni la cargan a la iglesia. ¿Quién trajo Biblia hoy? Ya no vemos. Amén, sí. Así me regalan una, está muy viejita. Se aceptan ofrendas generosas. Entonces ya no vemos, ya ni siquiera aquellos que ya ni esos vemos. ¿Sí? ¿Dónde está el temor reverente? ¿Dónde? La emuná. ¿Sí? ¿Qué tonto te ves? O no hacemos cosas y no, es que ¿qué van a decir? Nos vamos a ver tontos. A Noé no le importó verse tonto. ¿Sí? Las cosas aún no vistas también sacan a relucir una dinámica de la vida del creyente, ya que por emuná andamos, por fe andamos y no por vista, nos dice 2 Corintios 5:7. Andamos por emuná, no por vista. El escritor a los hebreos nos recuerda cómo se unen estas cosas en la vida del creyente. La justicia del creyente reflejada en el mundo está testificando y atestiguando a esas realidades que están por venir. El día de mañana el Señor viene, te va a llamar a una vida eterna. Pero ¿dónde está la palabra obediencia? No obedeces porque no quieres o porque no sabes o porque piensas lo que va a decir la gente. ¿Por cuál motivo no obedeces? Y eso es lo que nos enseña Noé. Emuná.
Obediencia. Como creyentes debemos de buscar que nuestras vidas estén a la luz de un juicio verdadero, de nuevos cielos, nueva tierra, segunda de Pedro 3:11. No podemos ver estas cosas ahora mismo, ¿sí? Pero ese emuná se ve como una tontería a los ojos de un mundo incrédulo. Y entre más está creciendo la incredulidad de la gente, es más, se han derribado creyentes por la duda. Lo mismo que a Eva, el mismo problema de Eva, de que no es cierto, no vas a morir. Y empiezas a dudar de Dios, empiezas a dudar de sus promesas, empiezas a dudar del objetivo que tiene para tu vida y para el propósito al cual te ha llamado. Ponte a analizar desde cuándo el Señor te llamó. ¿Cuántos años tienes caminando en el Señor? ¿Y cómo andamos con la palabra obediencia? Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Pero te has puesto a investigar qué más quiere que el Señor obedezcamos. Eso es lo interesante. ¿Qué aprendemos de la vida de Noé? En hebreo, Noah. ¿Y qué significa la palabra Noah? Descanso o consuelo. La historia de Noé nos la vamos a encontrar en Génesis 5. Los primeros 5 capítulos el Señor, bueno, porque vio que era bueno lo que hizo. El Señor vio que era bueno, pero cuando llega el capítulo 5, el Señor estaba arrepentido de su creación. Lo vemos en Génesis 5, 29 al 10, al 32. También se menciona en Primera de Crónicas 1:4, en Isaías 54:9, en Ezequiel 14:14, en Mateo 24, en Lucas 30:36, en Lucas 17:26, en Hebreos 11:7, en Primera de Pedro 3:20, en Segunda de Pedro 2:5. O sea, que fue un personaje en el cual se estuvo revisando. Y a lo largo de la Biblia lo vemos. Noé, así como dice consuelo o descanso, obediencia. Es lo que nos está enseñando la vida de Noé. El arca inclusive ya se descubrió y que anda allá en el monte Ararat, ya hay fotografías satelitales. Ahí está el arca. ¿Y por qué es necesario que veamos que ahí está el arca? Porque es cierto, porque hay gente que dice, no, a mí se me hace que esa es otra fábula de la Biblia, otro cuento para niños. Mucha gente llega a creer eso, que son cuentos solamente. ¿Qué ocupación tenía Noé? Era sembrador, era predicador, y era predicador exitoso, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Ahí te van a ver por qué. Porque las personas más difíciles le creyeron. ¿Y quiénes fueron cuáles son las personas más difíciles para que crean? Tu familia. Son los más difíciles. Y Noé convenció a su familia del plan del Señor. Los convenció, tan así que le ayudaron. Estaba su esposa, estaban sus 3 hijos y estaban sus nueras. Constructor de barcos. Como abuelo tenía Matusalem, viviendo 969 años. Tiene a su padre Lamec. Tiene a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Cómo se llama la esposa? Pues no se menciona. Y 3 nueras. No hay nietos todavía. Interesante la vida de Noé, que es la que trasciende. Aunque también la parte de la obediencia, no nomás la podemos observar con Noé, también con la familia. Porque vemos a la esposa y vemos a los hijos y vemos a las nueras ayudando a hacer esa arca. Le creyeron. Estaba toda la familia involucrada en un plan de Dios, en un plan que no se había visto. Y le creyeron de lo que iba a suceder. La familia estaba participando. Qué interesante la vida de Noé y su familia. De ahí parten todas las naciones, porque él fue fiel. Fue testigo de un cataclismo. Él y su familia, fieles nada más, de esa generación. Tú no sabes qué tanto el Eterno va a usarte. Y no solamente a ti, sino a tu familia. Ya ves bien, sí, mi esposa y a mis hijos. Y los demás. Hay gente que te rodea. Y simplemente por tu testimonio, las personas se están convirtiendo. Porque yo no veo a un Noé como Jonás. Yo no veo a Noé subiéndose ahí. En unos cuantos años el Señor va a hacer llover. Por eso estoy haciendo un arca. Para que se arrepientan y se suban. ¿Verdad que no? Nomás oía ahí en el bosque. Los martillazos. O con lo que acerraban. Y luego llegaban los curiosos. ¿Y qué estás haciendo? Y nomás le decías. Y nomás le decía. Y se burlaban. Pero no lo ves como un Jonás. ¿Qué hacía Jonás cuando llegó a Nínive?
En 40 días, y no se arrepiente ni sea destruida. Y era su único mensaje. Mensaje de arrepentimiento. Aquí yo veo un testimonio de obediencia para que la gente lo viera y la gente cambiara. Y así también nosotros tiene que ser nuestro andar. El testimonio. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No jurarás en el nombre de Dios en vano. O sea, que tu testimonio de obediencia, que se vea, que se note. A veces la gente no sabe ni que eres creyente. No se te nota. ¿A poco usted es creyente? ¿A poco usted cree en Dios? Pues es para preocuparse, si no llegan a decir eso. Quiere decir que nuestra luz está tapada. No se nota. No estamos andándolo pregonando, pero por nuestro andar, entonces la gente debe de conocer. Un nacimiento con esperanza. Fíjense cómo desde el nacimiento algo ya se sabía. Algo ya se sabía con Noé. Ve conmigo, a Génesis 5:21. Y vivió Enoc, fíjate el linaje, el linaje donde viene Noé. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem y caminó Enoc con Dios, con Elohim. Después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Poquitos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, le agradaba la vida de Enoc al Señor. Tan así que se lo llevó. Le agradaba. Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalem, después de que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Por eso es el dicho de que eres tan viejo como Matusalem. Porque es el que más tiempo ha durado. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Ahí viene lo importante, fíjate lo que dice. Engendró un hijo y llamó su nombre Noah, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Ya sabía que tenía algo que hacer, Noé. Ya sabía, era bendición su vida. Entonces la gente vio a Noé con gran expectativa. Ya estaba la gente cansada en ese mundo corrompido y caído. Ya habían rebasado los límites de la moralidad. ¿Sabe el Señor? Harto. Para que haya dicho, me arrepiento. Y se llenó de tristeza. Es como si tú dijeras a tu hijo, que dijeras, no, es que yo me arrepiento de mi hijo, nada más, qué vago. O sea, ya para que llegues a una situación así, es que ya lo habían, ya no estaba el Señor aquí, no, ya andaba acá el Señor. Ya se había rebasado la situación. Hay que confiar en el Eterno, porque Él puede hacer muchas cosas a través de nuestros hijos. Por eso que le dijo, este varón aliviará nuestras obras del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Aconteció que cuando, ahí viene donde empieza, el capítulo 6, mi hermano, y vio que era bueno. Los primeros 5 capítulos. Cuando llega el problema en el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí los nefilim, los gigantes, los héroes de renombre, estaban regrandotes ahí. El enemigo que está detrás de todo esto, que está buscando corromper a la humanidad, la genética, la violencia que había, la inmoralidad que había, todos los límites rebasados. Es que esta fue la gota que derramó el vaso. Acabar con el mundo que se había creado. Ve conmigo a Génesis 6:5. Y vio Yahweh que la maldad, o sea, la maldad en la Biblia es la desobediencia. La maldad. Hacedores de maldad. Señor, pues en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos sanado, sí, pero yo no los conozco, hacedores de maldad, o sea, desobedientes. Vio ya el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepiente el Señor. Se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué difícil, ¿no? Situación. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. O sea que por culpa del hombre hasta la bestia se corrompió. Por eso también tuvieron la consecuencia.
porque la maldad del hombre, la corrupción del hombre, hasta la bestia lo corrompió, ¿sí? Hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así que aquí se trataba de resetear. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos. Y el Señor dijo, voy a resetear el planeta. Ya de cuenta que agarró la computadora, la reseteó, pero dejó un remanente en un USB. Ya Noé lo puso en un USB, acá aparte, para que cuando se reseteara. ¿Qué pasa cuando reseteamos una computadora? Pues se borra todo, ¿no? Todas las cochinadas que hay adentro. Y lo puso otra vez nuevecito, otra vez el USB. Nuestro Mesías Yeshua habló también del fin del mundo, Lucas 17:26. Ve conmigo. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así que Yeshua, pues nos está diciendo que los mismos tiempos que cuando estaba en Noé, cuando él regrese, la sociedad seguirá marchando en una normalidad y aquí no pasa nada. Es como ahorita que tuvimos la crisis del COVID y ahorita ¿cómo anda la gente? Como si nada. Aquí ya ni se acuerdan. Yo no veo gente preparándose para otra próxima pandemia. Yo no veo gente alerta, lista, o poniéndose a cuentas con el Señor, no. Como si nada. ¿Sí? Normalidad, trabajando, bebiendo, pero corrompidos y dándole la espalda más a Dios. Por eso nos identificamos hoy, porque hoy hay altos índices de moralidad, hay abortos, hay violencia, hay homicidios, el estado moral del mundo está deplorable y nos hace pensar que el tiempo de nuestra redención está cerca. Tú te puedes poner a pensar que ahora con la pandemia la gente se hizo más creyente del Señor. ¿O se enfrió? ¿Qué sucedió con la gente? Las iglesias se vaciaron, ya no volvieron. Y vemos más incredulidad y más incredulidad. Eso pudiese parecer como un ensayo. Viene la tribulación. Esta fue así como un toquecito. A ver cómo reaccionas, a ver qué haces, qué hiciste en la pandemia, cómo supliste tus necesidades, qué anduviste haciendo. Mucha gente pudo haber andado haciendo cosas que no debía, cosas deshonestas, desobedeciendo mandamientos, sobre pretexto que porque estamos en una necesidad. Pero tenemos que ser como Noé, hallando gracia delante del Señor. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Estas son las generaciones de Noé. Fíjate qué palabras. Noé, varón justo. Y era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé y engendró a Sem, a Cam, a Jafet. Cuando el Señor dice que es un varón justo, es porque practica justicia, porque está practicando las ordenanzas y los mandamientos. Y el otro me dice, perfecto. ¿Por qué no me dijo recto? ¿Por qué no dijo recto? Y dice perfecto. ¿Qué se ha enseñado? La diferencia entre ser recto y ser perfecto. De recto corazón y de perfecto corazón. ¿Qué habíamos enseñado? El recto. Por hacerlo. Pues ya qué. Ya no te queda otra. Llegaste ahorita al Shabbat. Vienes pues con un corazón recto. Pues tengo que venir. Pero que vengo con un corazón perfecto. Porque amo lo que estoy haciendo. Porque para mí no es una carga el obedecer los mandamientos del Señor. Eso te hace ser perfecto de corazón. Lo haces con agrado. Te gusta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es ser perfecto de corazón. Hacerlo de buena gana. De buen corazón. Por eso él era perfecto. No era obligado. Dios nos mira uno por uno y distingue todo lo que hacemos por él. Nuestras acciones y decisiones. Noé halló gracia. Y no fue de gratis, Noé, dice, no se había contaminado. Su linaje era puro. Decidió seguir en los caminos del Señor. Era llamado justo. Conocía los mandamientos del Señor.
Oiga, ¿es que los mandamientos del Señor que no son hasta el monte Sinaí? No. Conforme va avanzando la humanidad, el Señor iba dando mandamientos. Él ya sabía cuáles eran los animales inmundos y cuáles eran los no inmundos. Que subió una parejita de cada animalito, de cada especie, subió una parejita. No, vamos a ver qué nos dice 7.2. De todo animal limpio. O sea, ya sabía cuáles los animales limpios. Dice, vas a escoger 7 parejas. De los limpios, 7 parejas. Macho y su hembra. Más los que no son limpios, los que son inmundos, ¿sí? Una pareja, el macho y su hembra. Oiga, pero que no comían en aquel tiempo. ¿A poco estaban comiendo comida? Animales. En aquel tiempo no se comía. Antes del diluvio era semilla, era hierba, eso comían todos. Hasta después del diluvio el Señor le dio permiso, ahora sí, que puedas comer carne. Pero eran los animales para el sacrificio. Por eso cuando descendió del arca, hizo un holocausto de los animales limpios. Ya sabía. Entonces, ¿cómo se habrá sentido Noé? Que iba contracorriente. Ahorita el día de hoy tú puedes ir contracorriente. ¿Con cuántos no estamos discutiendo de que, oye, ¿por qué andas en sábado? ¿Por qué andas en séptimo día? ¿Por qué no es domingo? Y te andas, y la gente pelea el asunto. Vas contracorriente. El hermano Salmón, ¿se recuerda? El hermano Salmón que contracorriente. ¿Sí? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero usted va a contracorriente. Usted va para arriba, y va para arriba, y va luchando. Y la gente quiere tropezar, lo quiere hacer tropezar. La gente lo quiere hacer desobedecer. La gente con su incredulidad lo quiere contagiar, pero usted no se deja, usted va nadando contracorriente. Así estaba Noé en su época. Hoy tenemos el mismo llamado. ¿Sí? Tenemos que ser personas convencidas, personas que no dan marcha atrás, personas que quieren seguir sus caminos y no dejarnos seducir por el mundo. Ejemplo, Sansón. Hombre, imagínate que tú hubieras sido Sansón, te ahorras el gimnasio. ¿Qué quisiera uno? ¿Sí? Este señor lo tuvo, pero se dejó seducir por el mundo. Y sabemos la historia. Era ojo alegre, el chavalo. ¿Sí? Y todavía no le gustaban las de su pueblo. No, tenía que ser filistea. O sea, no, que como si las filisteas fueran más bonitas que las del pueblo de Israel. Hasta los papás le dijeron, bueno, y pues que no hay mujeres aquí en nuestro pueblo, aquí en la tribu de Dan. Es más, vete si quieres otra tribu, si quieres. No, tenía que ser filistea. Y las dos. Entonces, Sansón se dejó seducir por los placeres de la carne que el mundo le ofrecía y perdió el llamado. O sea, hasta que no estuvo torturado, encarcelado, ciego, fue cuando dijo, sí, cierto. Me equivoqué, esta es la voluntad del Señor. Pero hasta ese punto, o sea, tú vas a esperar hasta que ya estés en el fondo del problema para decir, Señor, sí, cierto, teníamos un llamado. ¿Por qué le llamaron? ¿Por qué el esfuerzo de los hermanos o de quien le haya ayudado a usted a llegar aquí a los pies de Cristo? ¿Para qué? Porque el Señor tiene un llamado y un propósito. Y ha pasado el tiempo y usted no sabe todavía ni para qué le llamaron. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor contemplan la tierra para mostrar su poder a favor ¿de quién? ¿De los que tienen qué cosa? ¿Corazón recto o perfecto? Ahí está, mire, corazón perfecto para con él. Entonces dice, el Señor contempla la tierra, o sea, nadie se le va. Nadie. ¿Sí? Entonces quiere mostrar un favor, quiere mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Así que póngase a cuentas con el Señor. Noé levantó la mano y ¿qué dijo? Yo quiero ser ese varón justo, de perfecto corazón. Yo quiero ser ese. Yo te pregunto, ¿por qué obras o por qué acciones quieres ser recordado? ¿O vas a pasar desapercibido? ¿Tu vida como creyente ha pasado desapercibido? ¿En tu ámbito familiar y social? ¿Ha pasado desapercibido? Esta es la misión más importante que le dio a Noé. Pero no solamente fue construir el arca, sino salvar un remanente. Ya sabía Noé que nadie se iba a salvar. Ya lo sabía desde el principio. Génesis 3 dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser.
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás, con brea, por dentro y por fuera. O sea, esto fue un inmenso paso de fe, de emuná. ¿Cuántas veces le preguntaron, ¿qué haces, Noé? Oye, allá hay un viejillo loco que algo está haciendo allá, en medio de toda la gente acá. Algo está haciendo allá, y ¿por qué dice que va a llover? A ver, vamos a verlo. Pero hasta borrachos iban. Y a burlarse nada más. ¿Qué haces? Era un testimonio, era una predicación, era un testimonio de muestra de emuná y confianza que Noé tenía para el Eterno. ¿Y cuánto se tardó Noé para hacer esa arca? ¿Cuánto creen? ¿Quién pueda pensar? ¿Cuánto se tardó? Martillo en mano, yendo por la madera. ¿Cuánta madera nos usó? Ahí vamos por el arbolito, hay que cortarlo. Hay que, ¿cómo? ¿Qué le quitan todas las ramas? Hay que lijarlo y hacer lo que acomode. ¿Cuánto? Y luego todavía póngale brea. ¿Cuántos años estuvo haciendo eso? Considero que fueron unos 70 años lo que duró la construcción. Vamos a verlo. En Génesis 5:32 dice, y Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Capítulo 5:32. Para el 6:18 le está diciendo, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. O sea que ya Sem, Cam y Jafet ya estaban creciditos. Ya se habían casado, puesto que ya estaban las mujeres en el plan del Señor. Y para cuando dice Génesis 7:6, era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Entonces, ¿cuánto? Vamos a pensar unos 70 años, que es lo que dura una generación. 70 años, martillo en mano, serruchando, lijando, armando, poniendo brea, y el pueblo criticando, murmurando. Nadie. Aquí nomás dijo el Señor, mas estableceré un pacto contigo y entrarás en el... Ya sabía que en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y hasta ahí. Ese tiempo fue el que le dio a la humanidad para que se arrepintiera, para que cambiaran, y esa sería la misión de Noé y su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces para tu vida? Llévate esas preguntas. Así como cuando dices, ¿quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago aquí? Una crisis existencial. Pregúntale al Señor, ¿para qué te tomaste tantas molestias para llamarme a tu presencia? Porque batallaste, porque no quería, porque estaba de orgulloso y de soberbio y no quería. Porque hasta los 32 años, Señor, conozco de tu presencia y de tu amor hasta los 32 años. Y me hablaste desde los 6. Batallaste 28 años para que dijera, heme aquí, Señor. En tu vida, ¿cuántos años se tardó el Señor en decirte, a ver, ven para acá? ¿Cuántos años se tardó en decir, aquí estoy, Señor? Ya, pues, ya, me rindo. ¿Por qué crees que el Señor se tomó tantas atribuciones contigo? ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué Apocalipsis 3:20? Heme aquí, yo estoy a la puerta tocando tu corazón. Si estabas en plena rebeldía, eres el primer grosero, el pecador, no quieres saber nada de Dios. Pero el Señor no dejándote. Fíjate qué misericordia, ¿eh? Qué misericordia y paciencia del Señor. El diluvio y el resguardo. Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y todavía el Señor les dio 7 días, ¿eh? Cuando ya dijo, ahora sí, ya pues, ya terminamos. Les agarró el boleto a su esposa, a ver, su boleto.
el boleto a la esposa, el boleto a sus 3 hijos, el boleto a sus 3 nueras. Ya estábamos todos arriba y todavía 7 días. A ver si alguien toca la puerta. Nadie. Y empezó la lluvia. En ese mismo día entraron Noé, Sem y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. El hombre decidió corromperse. El diluvio es el juicio de Dios. Esto nos enseña entonces que para nuestra generación y para nosotros en lo personal, que Dios en algún momento volverá y habrá juicio. Ya va a ser juicio de fuego, ya no va a ser de agua. Nos enseña también que el Señor siempre cuida a un remanente. En 100 años, solamente su familia obedeció a Dios. Tuvo misericordia de unos cuantos. El Señor da una nueva oportunidad. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero pudo salvar a su familia. No como Lot. Entonces fue y le avisaron. ¿Y quién dijo no? ¿Quién dijo? Estás cucu. ¿Ah? ¿Sus yernos? ¿Su esposa que a regañadientas fue y se convirtió en sal? ¿Sus hijas? ¿Sus 2 hijas todas sodomizadas? ¿Ah? Que tuvieron relaciones con él para tener a los moabitas y a los amonitas. Solamente. Pero aquí con Noé, toda su familia se salvó. Se pudo librar. Así que el diluvio es una representación de la tribulación, pero el Señor guardará a su pueblo. ¿A los qué? Porque el Señor mostrará el favor y su poder. ¿A quién? A los de perfecto corazón. Oiga, pero es que entonces no va a haber rapto. Entonces vamos a estar en la tribulación. Sí, pues el Señor Yeshua nos lo dijo. Y tendrás tribulación. Pero ¿qué pasa? Le dicen que va a haber rapto. Bueno, pues entonces no voy a estar. Ya me salvé. Aquí hay que prepararse. Y el Señor quiere ver, porque no más bien esta tribulación que pasó. Ahí viene la otra. Ahí viene una que dice que para el 2030 va a haber otra. Pero hay que estar preparados. Preparados para estar en obediencia con el Señor. El Señor guardará a su pueblo. Un nuevo comienzo y un pacto. El pacto noémico. Génesis 8:15. Entonces habló Elohim a Noé diciendo, sal del arca. O sea, ya pasaron, cuando empezó el diluvio, era el mes séptimo, el día 17, y se arranca. 40 días y 40 noches. Cuando bajaron, que fue en el segundo mes, ya había pasado ya más de un año, sal del arca. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos. Todavía no tenían nietos, ¿eh? Y eso que se estuvieron un año, en el arca, No tuvieron nietos todavía. Porque sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres. No dijo y los nietos, no dijo eso. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. Y volvimos a la misma promesa del capítulo 1. Fructificad y multiplicaos sobre la tierra. Se reseteó esto. Es la misión que el Señor le había dado a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué es? El Señor es un Dios de segundas oportunidades. También hacia nosotros. Es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de pactos. Pero tienes que recordar siempre de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué. Y también acuérdate cómo te encontré. Miserable, pobre, triste, desnudo, avergonzado. Acuérdate cómo te encontré. No dije Génesis 9:12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ya sabemos la señal, bien bonita. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que cada vez que llueve, el Señor ve su arco y se acuerda, cerrarle a la llave. Ciérrale. Aquí nos cae un chubasco y nos andamos ahogando. Imagínate allá en el sur cómo llueve fuerte. Nos cae una lluvia de esa aquí y nos ahogamos. Estamos en Cuenca. Vamos a andar nadando ahí. El Señor se acuerda porque ve su arco. Me acuerdo del pacto. Pero si ya estamos todos bien, todos suave, ya pasó un año. Porque pues, ¿cómo crees que se siente Noé? ¿Cómo crees que se siente después de haber hecho tremenda proeza? ¿No dice la palabra? Que en él haremos proezas. Y cuando hacemos proezas,
Cuando hacemos algo que sí, gloria al Señor, el Señor me usó, así estaba Noé. El Señor, mira más la obra que nos aventamos. Y aquí estamos. ¿Sabe qué le pasó a Noé? Le sucedió algo que es una frase que mi pastor una vez dijo, y cómo me quedó grabado. Cuando le dijo a aquel hermanito, es que a ti nomás te da la santidad de Jehová y no hay quien te pare. No diré nombres. Pero me quedó bien grabado esa, que nunca se le había escuchado a mi pastor decir eso. Nomás te da la santidad de Jehová y arrasas. Bueno, no me lo dijo a mí, Entonces, eso le pasó a Noé. Se nos confió el viejito. Se sintió el ungido de Jehová, el ungido de Yahweh, se sintió. Cada vez que iba a poner la coronita de Aarón, ¿no? Consagrado para Yahweh. Y es lo que nos dice. Entonces, tendemos a deshumanizar a los personajes de la Biblia, Fíjese. En el sentido que los vemos perfectos, seres que no se equivocan, pero lamentablemente la Biblia no te oculta ni tus errores ni tus pecados, ¿sí? Te los pone por escrito. Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra. O sea que traía un plan Noé, porque si duró más de un año, se bajó del arca a los 17 días del mes primero. O sea que ya había pasado el mes séptimo, el día 17, comenzó la lluvia. Para el otro mes séptimo, ya las aguas ya estaban bajando. Y luego todavía échele ahí noviembre, diciembre, enero, hasta el mes primero, a los 17 días, ya casi se bajaba. El chiste es que se baja hasta el segundo día, hasta el segundo mes. Se baja. Pero en su pensamiento de seguro estaba pensando, me lo merezco. Me lo merezco. Un año encerrado ahí en esa arca. Después comenzó a labrar la tierra y planta una viña. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una viña? Y se aventó y bebió del vino. No se aventó la copa del Shabbat, no. Se embriagó. Porque se lo merece. No estábamos mucho así, muchos del viernes, pensando eso. Bueno, cuando éramos del mundo, llegaban los viernes y era farra, porque me lo merezco, porque he trabajado toda la semana, mujer. Y así se sintió Noé, merecedor de lo que había hecho y que el Señor tenía que tolerar lo que había hecho. Y eso le pasó a Noé. Tan así que estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Dice la tradición judía. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Lo violó? ¿O qué le hizo? ¿Que se enojó tanto Noé? Fíjate, si se bajó para que tú puedas sembrar la uva, tú tienes que hacerlo en los primeros 2 meses de la primavera. O sea que en cuanto se bajó salió corriendo. Y dijo, aquí mero. Y se aventó ahí, órale, empezó a labrar la tierra, porque rápido, antes de que sea otra cosa, porque en esta época yo tengo que sembrar las uvas. Agarró su terrenito, ahí abrió la tierra, echó semillita, y se esperó 4 años, que es lo que se tarda la semilla para dar uva. 4 años fue paciente para terminar esperando a que naciera la uva, esperar así como tipo el tepache, ¿cómo le llamamos? Que se fermente, ¿sí? Y ahora sí, porque me lo merezco. 4 años. Y cuando Noé vio todo eso que estaba desnudo y que se quedó dormido, lo que hizo Cam fue que le estranguló los testículos. O sea, le hizo la vasectomía para que no tuviera más hijos, porque no hay un cuarto hijo. Tan así se enoja Noé, que dice que Noé despertó de su embriaguez. ¿Cómo es que se puso? Pues hasta las manitas, ¿no? Se puso, parece que quedó dormido. Despertó y supo lo que le había hecho su hijo. Y dijo, maldito sea Cam. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo?
Canaán, el cuarto hijo. O sea, ya tenía 4 hijos, Cam ya tenía, y Canaán era el último. Y maldijo el cuarto hijo. Maldito seas, Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Eso fue el enojo de Noé. No que lo habían violado. Por eso fue que le platicó. Ya no quería, cada vez le platicó a sus hermanos lo que había hecho. Hay que reconocer que no debemos de descuidar nuestra santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es andar en santidad? Pues en sus mandamientos, ordenanzas, juicios y decretos del Señor. Pero si ni siquiera te tomas el tiempo a estudiarlos, a leerlos, ¿cómo vas a saber? Pero la ignorancia de la ley no te exime del delito. Ese es un principio. Así que tienes la responsabilidad de estudiar la palabra y de conocer la voluntad del Señor. Para que no vayas a decir, es que no sabías, Señor. Y el Señor te va a contestar, pues que no había Biblia en tu casa o qué. Pues si hasta la traes en el teléfono, para que nunca la lees. Entonces tenemos que conocer la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a descuidar en nuestra santidad y tendemos a ser descuidados y llega la confianza a nuestras vidas. Y no medimos las acciones que nos pueden llevar a perder la comunión con el Señor y tenemos por resultado problemas en nuestras vidas. Por eso es que de repente, oye, ¿cómo es posible que líderes han caído? Oye, pues sí. ¿Por qué? Porque se confían. Piensan que el Señor empieza a hacer esto. Mire. Tolerancia. Que el Señor nos va a tolerar todas nuestras barbaridades. Que el Señor no va a permitir hacer lo que se nos pegue en gana. ¿Por qué? Porque como vemos somos instrumentos del Señor. Porque el Señor nos usa. O porque tenemos el ministerio. O porque andamos evangelizando. O porque somos los de la alabanza. El Señor tiene que ser tolerante con nosotros. Y aquí vemos que no fue tolerante. No lo fue. Nos descuidamos. Entonces, como una lección adicional, Noé, importancia de la obediencia. Noé obedece al Señor a pesar de que la tarea parece imposible. Algo sobrenatural. Nos llevó 100 años, pero lleno de paciencia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos una sociedad microondas. ¿Paciencia? No. Fruto del Espíritu. ¿Cuál es el cuarto? Amor, gozo, paz, paciencia. Y eso no lo tenemos. Solo nos desesperamos. Tenemos que hacer fila. Es más, si la computadora se te atora, ya casi la quieres linchar, la pobre computadora. Estás impaciente. Ya la quieres destrozar porque no está parado en el semáforo y apenas se puso en verde y ya le estás pitando. Espérate. Sí, apenas, espérate. Pues se acaba de poner. Es más, yo que apenas está en el foco, ¿no? Cambiándose, ya está atrás pitándote. O sea, tenemos una sociedad impaciente. A mí me hacen siempre una pregunta. ¿Y cuánto se va a tardar? ¿Y cuándo va a ser la cita? Espérese. ¿Por qué siempre tiene que andar así? Impaciente. Está usted en la fila y nomás está viendo el reloj. Tiene que, va a pagar ahí el teléfono, no sé, está en el cajero y nomás está viendo el reloj. Como si no sé, vaya a cobrar herencia o... ¿Por qué la impaciencia? No hay fruto del Espíritu, ¿eh? Entonces, somos una sociedad con poca paciencia. Cuando hay perseverancia, Noé fue constante, perseverante y aprendemos que la emuná es un camino de obediencia a largo plazo. Lo repito, porque la emuná es un camino de obediencia a largo plazo. Señor, pero si yo siempre obedezco tus mandamientos y te pido cosas y no pasa nada. Paciencia. Ya hemos visto problemas de impaciencia. No vamos tan lejos, Abraham. Se impacientó. Oye, es que ya llevamos 13 años y no pasa nada. Y ahí tenemos un problema hasta el día de hoy con Ismael. Por impacientes.
La promesa llegó a los 25 años, pero ya llevaban 13. Ahí está Sara ahí, oye, ¿y si será así? ¿Sí te lo habrá dicho bien el Señor? La impaciencia. ¿Qué me dices de la serie que estamos viendo ayer? ¿Quién vio la serie? La de David. ¿Quién la vio? Levante la mano. A ver, nomás nosotros acá. Voy a predicar nomás de este lado. La tarea. Y es lo que el personaje, el problema de Samuel cuando empezó la serie, ¿cuál fue? Saúl y su impaciencia. Había que hacer holocausto y Samuel. El pueblo se está, el ejército está yendo. Y él hace el holocausto. Y en cuanto termina, llegó Samuel. ¿Qué has hecho? Siempre el problema de la impaciencia. Ese es el problema con Saúl. La impaciencia. Estamos nosotros. Queremos las promesas del Señor. Y nos gustan las promesas del Señor. Y queremos las promesas del Señor. Pero no tenemos la paciencia para la promesa del Señor. Y nos empezamos a enojar. ¿Y hasta cuándo, Señor? Y empieza el rejeo. ¿Y cuándo, Señor? Ya tengo un año pidiéndotelo. Y no me haces caso, es que ya no me quieres. Empezamos hasta a chantajearlo al Señor. Chantaje. ¿Por qué? Porque tú eres impaciente. Pero sí citamos, que ver, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, pero a la hora de la paciencia eso no aplica. O sea, nosotros con el Señor somos el hoy. Hoy. El aquí y el ahora. Y parecía que el Señor adrédetelo. Mientras sigas cojeando esa patita, el Señor te va, mira, hasta que no empieces a dejar de batallar con eso, el Señor, mira, va a derramar. La emuná en medio de la incertidumbre. ¿Qué dijimos que es emuná? O sea, la obediencia y la fidelidad a los mandamientos en medio de la incertidumbre. Lo que hizo Noé no tenía lógica, construir un barco cuando nunca había llovido. Pensaría, si me lo habrá dicho bien, si habría tomado bien la nota de lo que me dijo. 100 años, mi hermano, a pesar de las críticas de la gente. Juicio y protección. No fue el salvador del mundo, pero aprendemos que a pesar de la violencia y la tribulación, el Señor puede salvarnos. Podemos pensar, ¿y qué va a pasar en la tribulación? ¿Cómo voy a sobrevivir? El Señor te resguardará. Esa es la confianza. Otra lección importante, la importancia de la familia. Noé salvó a su familia. ¿Sí? Fue un llamado, es un llamado que como varones, Noé salvó a su familia. Y ese es un llamado a nosotros como los guías de la casa, como el patriarca de la casa, como el líder de la casa. Entonces nosotros tenemos que construir un arca para nuestra familia y para nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Un lugar de seguridad, que ellos sepan que ellos van a poder llegar a casa y hay paz y seguridad ahí. ¿Se recuerdan? Uno de los mandamientos es que en Shabbat no debemos de encender fuego. ¿Saben qué así es? Pues el fuego es... No enojos. Te enciendes, ¿no? Cuando te enojas, ¿no? Te enciendes. Te achispas. Además, nosotros tenemos prohibido hasta que se enojen nuestros perritos. De repente que se agarre, estamos en Shabbat. No sé, se pegan de la nada, de repente se agarran y, espérense, estamos en Shabbat. Pero no es cierto, si no, pon atención en eso. ¿Estás en Shabbat o va a iniciar y hasta lo estás iniciando enojado? Porque no acabaste, porque tenías cosas que hacer y ya llegó el día, ya llegó el atardecer y tú tenías cosas y lo empiezas hasta enojado. No encenderás fuego en Shabbat. Entonces, ¿cómo te manejas durante el proceso de atardecer del viernes al atardecer del sábado? ¿Te enojaste en ese periodo? Buena atención para el próximo Shabbat. Es más, ahorita en este Shabbat que acaba de pasar, ¿quién se enojó? Todo bien. Bueno, entonces hay que poner atención en eso. Porque si dice la palabra en Isaías 58, y llamarás a este día delicia, y andas trompudo, andas enojado, andas atufado, pues no. Entonces no puedes llamar a este día de delicia, ¿sí? Y ya te estás peleando con el esposo, o te estás peleando con la esposa, te estás peleando con los hijos, te estás peleando con todo el mundo. El Señor no quiere eso. La esperanza en un nuevo comienzo. Iniciaría una nueva época y nos enseña que hay una nueva esperanza.
Dios le mostró que Él es fiel con quien le es fiel. Esas son las promesas del Señor. Cuidado con tu naturaleza pecaminosa. Ese fue lo que le pasó a Noé al final. Noé tuvo un descuido con su naturaleza pecaminosa, su propia naturaleza, la de su hijo también. Ahora sí que cada uno honrará a tu padre y a tu madre, pues no lo estaba honrando. ¿Sí? Podemos en algún momento de nuestra vida fallar, no debemos jactarnos, no debemos pensar que somos mejores que otros, pensar en el juicio que estará para ellos y no para nosotros. Eso es jactarnos, eso es descuidarnos. Ve conmigo la palabra, 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se descuide. Cuidado, 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No te descuides. 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, pues ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? No te jactancia. Y a veces la jactancia es el descuido. Te descuidas. Ya no eres aquel que oraba, no eres aquel que leía, no era aquel que estudiaba. Ya no lo eres. Empiezas a jactarte. Empiezas a confiarte. Yo le ponía este ejemplo en las pláticas que llevo al centro de rehabilitación. Yo le decía, esto es como cuando usted ve la película de Rocky 3. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando Phil lo retó, el Mr. T? Y que fue grosero y que le dijo y que se quedaba a lanzar y su entrenador, no, espérate. ¿Ah? Y que lo retó y que le dijo, ¿sabes qué? Pues este va a estar duro. ¿Y qué hizo Rocky? Está papita. Y no estaba jugando. No estaba allí como que estaba entrenando. Y se estaba tomando fotos y ahí con las muchachas. Y no estaba entrenando. Porque ya se había confiado que él venía de quién sabe cuántas peleas ganadas. Pero su entrenador sabía lo que se iba a enfrentar. Pero Rocky se confió. ¿Y qué pasó cuando subió al ring? Pues le pusieron, como en mi país, le pusieron una madrina, le pusieron. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Perdió el campeonato. Y luego ya andaba ahí tristeando, ahí andaba. Y luego no lo calentaba ni el sol. ¿Qué le pasó? Se confió. ¿Sí? Cosa que no le pasa en la otra, cuando se enfrenta al ruso, ¿de acuerdo? Ahora sí, no, pues ahora me pongo, aunque le haya ganado pero me pongo a entrenar. Y así nos pasa, nos confiamos. ¿Sí? Empezamos a reducir nuestros tiempos con el Señor, la calidad con el Señor. Empezamos a descuidarnos. Entonces nuestra responsabilidad en la vida, sea quien sea cual sea su llamado, haga lo que haga o con quien esté, nuestra responsabilidad es ser obediente con Dios y confiar, pon atención, en su consejo, en su dirección y provisión en toda necesidad. Él es suficiente. En su consejo, en su guía, en su provisión. Eso es lo que y ser obediente. Porque estamos caminando confiados, Señor. Llévate esas 3 palabras. Estoy confiado en tu consejo, en tu dirección y en tu provisión. Suficiente. Y es nuestro deber pues guiar a todo creyente y cultivar una relación estrecha con Yeshua. Cultivar esa relación. Ver la grandeza de Dios y su amor y su bendición. Tantas formas maravillosas que el Señor ha mostrado su amor para con nosotros. Y queremos que todo el mundo conozca de esta felicidad y de esta alegría que tenemos nosotros. Hay que compartirlo. Noé, siendo un gran varón de la Biblia, varón justo, intachable, caminando delante del Señor, también nosotros debemos de ser y deseamos ser llamados así, varón justo y perfecto de corazón, delante del Señor. Por eso Él los coge para esta tarea titánica. No hay llamado más alto para nosotros que pensar en ser intachable delante del Señor. Hemos visto esas palabras. Cuando el Señor a veces habla de determinada persona, eran intachables. ¿Qué dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿No dice así?
que él y su esposa eran intachables delante del Señor. No, es que no podemos andar en todos los mandamientos. ¿Y ellos por qué sí? ¿Por qué ve a un Noé diciéndole es varón justo? Porque más hace el que quiere que el que puede. Si usted quiere en su corazón, Señor, quiero andar en tu palabra, pero mira, Señor, que batallo. Para eso es la gracia. Esa es la gracia que da el Señor. Ese es el poder que da el Señor. Ese es su Espíritu Santo que da el Señor. Ay, Señor, que estoy batallando con eso. Ahí te va de mi Espíritu Santo. No es con tus fuerzas. No es con carne, ni sangre, ni lanza, ni espada, ni jabalina, sino ¿con qué? Con tu Espíritu. En tus debilidades, dice el Señor. Con fortaleza. En tus debilidades el Señor se gloria. Y es lo que tenemos que hacer con el Señor, sincerarnos, que aquí no puedo, Señor. Ese es nuestro fin. Al principio el Señor lo que veía era bueno, y después dijo, me pesa haber hecho al hombre. El pensar en la corrupción del mundo, perversos, infames, es lo mismo que pasa el día de hoy. El hombre es tan malo, dice el Señor, que lo voy a eliminar de la tierra, menos a Noé. El pecado lo cambió todo. Yahweh le dio una responsabilidad a Noé que medía 130 metros de largo por 23 de ancho y 14 de alto. Le dio esa responsabilidad. Pero fíjate qué importante. No iba a ningún lugar. El Señor era su guía. El arca no tenía timón, porque el Señor era el timón. No tenía volante, no tenía vela, no tenía motor, porque el Señor era su energía. Simplemente lo hizo. ¿A dónde vamos? No sé. Así es con el Señor. ¿Y a dónde vamos, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Usted nomás sígame. Porque el Señor tiene planes de bendición y no de calamidad. ¿Y a dónde vamos? Y hasta te da miedo, ¿no? Como diciendo, ¿a dónde me llevas? Hay que dejarnos salvar por el Señor. Yahweh salvaría a Noé y a su familia. No era un paseo. El arca tiene el propósito de salvar a Noé, a la familia, a los animales. Y tal magnitud de obra, el Señor le ayudó y le proveyó de lo necesario. Con mucha emuná, Noé y su familia. La gente nunca creyó y se cerró la puerta. La gente vio que se llenó de agua y creyeron en ese momento, pero ya no se valía, ya no se podía. Así el Señor, así Cristo te está llamando. ¿A cuántos no les está llamando? Y no quieren. Y va a llegar la tribulación y van a querer en ese momento. Esperemos que la puerta no esté cerrada. Las bodas del Cordero. Señor, Señor, ábrenos. Yo no las conozco. Así que nosotros ahorita podemos leer la historia, las instrucciones, los eventos, pero ellos que llegaron a pensar. ¿Saldremos algún día de este barco? Imagínate, duramos más de un año. ¿Por qué eligió Dios a esta familia? ¿Por qué? Porque no era un siervo piadoso, justo y obediente en medio de una sociedad impía. ¿Podría decir el Señor eso de nosotros? El Señor nos quiere escoger para algo, pero el Señor podrá ver estas características en nosotros. No decimos, Señor, úsame. O ya no le decimos. Por miedo a pensar que no vamos a poder con lo que nos va a encargar. ¿Ya no le has dicho esas palabras al Señor? Señor, úsame. Señor, heme aquí. Ya no se lo decimos por miedo al compromiso, porque me da temor a lo que me vaya a encargar. Y mejor ni me meto en líos. Ya no decimos esas palabras de nuestra boca. Y luego todavía el Señor cuando quiere encontrar que seamos siervos, piadosos, justos y obedientes en medio de una sociedad impía. Perseverancia entonces en tiempos difíciles. Eso es lo que quiere el Señor ahorita. Por eso Señor, estamos en la prueba. Señor, estamos en la tentación. Señor, estamos en la tribulación. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, el Señor Yeshua, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles serán? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ve cómo está el panorama, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No te pongas nervioso. Tú eres su pueblo. Tú eres la niña de sus ojos.
Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. ¿Y qué dice? ¿Rapto? ¿O qué dice ahí? Entonces os entregarán a tribulación. Entonces prepárate, entrénate en la palabra. Si os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la desobediencia, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué cosa? Salvo. ¿Y en qué cosa tengo que perseverar? En la obediencia, en la emuná. Por eso el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Recordemos que esa es una muestra de amor hacia el Señor, el que obedecemos los mandamientos. No se deje engañar. Eso de que es que obedecemos mandamientos para ser salvos. No, porque soy salvo, obedezco mandamientos. Porque soy salvo. Es una muestra de decirle al Señor, por tu sangre me perdonaste todos mis pecados, tu sangre derramada me ha limpiado de todos mis pecados. Y los que vengo haciendo, y en los que no me esfuerzo soy valiente, Señor, pues sígueme perdonando, pero ve que me estoy esforzando y quiero ser valiente. En andar en tu palabra. Y donde no puedo, derramas de tu espíritu. Amén. Tal vez usted luche o tenga algún problema, pero si usted le dice al Señor algo, el Señor va a hacer. Si el Señor le dice a usted, hágalo. Dios cumple promesas y Dios lo protegerá. Por eso mucha gente no llega a la meta, porque no le creen. No creen que la presencia del Señor los va a acompañar. Continúan por un tiempo, pero al llegar a un par de baches, se hacen para atrás. No, mejor no. Debemos recordar que cuando el Señor nos da instrucciones, no debe haber preguntas. Bástate de mi gracia. ¿No dijeron? Bástate de mi gracia. Yo estoy preguntando. Hágalo. ¿Sí? El Señor nos va a dar todo lo necesario para andar en sus caminos. Y Noé pudo haber tenido muchas preguntas, pero ¿qué hizo Noé? Pues confiar. Nada más. Ponte a pensar ahorita en tus tribulaciones, en tus problemas. ¿Ya se lo confiaste al Señor? ¿Ya se lo diste? ¿O estás pensando que Dios no tiene la capacidad como para ayudarte en ese problema? ¿Has llegado a pensar en eso? O tal vez llegas a tener pensamiento, no, pues es que al Señor no le interesa esto. No, de eso yo me encargo. Yo me voy a encargar de esto. Porque parecía que al Señor no le importa. Y empezamos, mira, eso es pura palabra de mentira del enemigo. Que te lo está poniendo en tu corazón. Y se batalla, hermano. Se batalla. Y sobre todo, no sé si ustedes, pero sobre todo a los varones, nos cuesta más el soltar las cosas para el Señor. Y se lo digo porque mi esposo me lo dice acá rato. Nos cuesta soltar. Hay que dejar que el Señor trabaje con nosotros. Vamos terminando con eso, mi hermano. El Señor se hizo cargo de todo. Fíjate, si te pones a pensar en lo que estuvo haciendo, el Señor le dio una alerta, así rápidamente y resumido. El Señor le dio una alerta de 7 días para ver quién tocaba esa puerta. En el mes séptimo, a los 17 días, inicia el diluvio. ¿Cuántos días llovió? 40 días, 40 noches. Después de que terminó de llover, 150 días prevalecieron las aguas, 5 meses. Y después otros 150 días para que las aguas fueran decreciendo. En el mes 10º, al primer día se vieron la cima de los montes, allá como por enero, febrero. ¿Sí? En el mes 10º, a los 40 días abre la ventana que había hecho y mandó un cuervo. Volvió el cuervo. Después envió una paloma y no encontró dónde reposar su pie o su patita. A los 7 días envía la paloma y vuelve con la hoja de oliva. Esperó otros 7 días y ya no volvió. En el mes séptimo, a los 17 días, reposa en el monte Ararat. Y en el mes primero y en el mes segundo descienden del arca. Pero el Señor se hizo cargo de todo.
Todo se hizo cargo. Nuestra responsabilidad en la vida es ser obedientes al Señor y confiar en su consejo. ¿Qué dije? En su consejo, en su dirección y en su provisión. ¿Sí? La verdad es que tenemos problemas cuando nosotros queremos guiar nuestra vida. ¿Sí? Vivieron ese año por pura emuná, confiando en el Señor. ¿No crees que pudieron haber pensado, y si el arca se voltea? Pudieron haber pensado eso, ¿eh? ¿Y si pasa algo? ¿Y si se le hace un agujero al arca? ¿Verdad? Cuando viene el crujido de la madera. ¿Y si se bota esta tabla se bota? ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor estuvo cuidando. Yo te pregunto, como padre, tus hijos dirían, ¿mi padre es un hombre justo e intachable? ¿Podrían decir eso nuestros hijos? ¿Ellos pueden confiar en tu dirección espiritual? ¿Que los diriges de una forma que honra a Dios? Son preguntas duras, hermano. ¿Sí? ¿Hay algo mejor que decir? Es que he vivido una vida justa e intachable sirviendo a un Dios altísimo. ¿Podría eso nuestros hijos decir? Es que mi papá es un varón justo, intachable, íntegro. ¿Lo podrán decir? Y me está guiando espiritualmente para conocer más a Dios, porque nuestros hijos tienen que tener su experiencia espiritual. No pueden vivir de la fe de nosotros. Ellos tienen que tenerla y nosotros pues tenemos que ayudarles. Así como a nosotros nos ayudaron a llegar a los pies de Yeshua, así también ellos tienen que aprender a llegar. Y hay veces que en ese caminado pues llegan con chichones, con golpes, pero pues llegan, ¿verdad? Noé tiene un pensamiento recto, corazón perfecto. Dios hizo pacto con él hasta arcoíris. Y confió en las promesas del Señor, como debemos de confiar ahorita en las promesas que el Señor nos da. Fíjate, está bien, esta hermosa promesa. 1 Juan 9. Si confesamos nuestros pecados, y usted puede decir, es que yo no tengo. Si confesamos nuestros pecados, sea honesto consigo mismo, sea honesto. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, vas a aprender a obedecer. ¿Y qué me dices de Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Son promesas. Y son cosas que el Señor cumple. Así que con estas promesas, y vamos buscándole y buscamos más promesas y más promesas. Pero ¿qué dice el Señor? Pero debo de encontrar en tu corazón un corazón perfecto para que esas promesas se cumplan. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere prosperar, el Señor quiere andar con nosotros en el dolor, el Señor quiere andar con nosotros en el sufrimiento, en la pérdida, quiere restituir nuestro gozo. ¿Usted creyó que Noé no dudaba? Es que yo le he pedido cosas y no ha funcionado. Es que el Señor da conforme a sus propósitos. Pero si también usted le está pidiendo un Lamborghini Diablo, se va a ir a matar. Le va a pisar al carro y se va a matar. Por eso, conforme a sus propósitos. La meta de mi vida es ser una persona justa, intachable, perfecta y que agrade a Dios. Esa es la meta, mi hermano. Entonces, ¿qué aprendemos? Ya para ir concluyendo esto. Dice que Hebreos 11:7, como lo dije al principio cuando empecé la predicación, que nos dice que por la emuná, fíjense, esta parte que importante es, mire, por la emuná, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa emuná condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. O sea, que porque Noé estaba demostrando obediencia, por eso condenó al mundo. Porque como él sí puede y ustedes no. Me recuerda una historia que mi esposa me platicó un día que ella estaba en la preparatoria y le pusieron un examen y los alumnos estaban reprobando. Había una pregunta y estaban alegando. Es que esa pregunta usted no nos la enseñó. Es que esa pregunta no la vimos. Todo el grupo, ¿de cuántos eran? ¿Como 40?
Todos diciendo, no, maestro, no, es que esa pregunta no la vimos, no la estudiamos. Se levantó mi esposa y entregó el examen. Y dijo el maestro, no batallemos. Vamos a revisar el examen. Si Mirna tiene la respuesta contestada y bien, están reprobados. Si la respuesta no está contestada, está mal, se las paso por alto. ¿Y qué pasó? Pues todos cruzaron los dedos, ¿no? Todos voltearon a verla, ¿no? Ya nadie te habló, ¿verdad? La pregunta estaba contestada y bien. ¿Qué pasó? Entonces la pregunta sí se vio. Lo que pasa es que no estudiaba. El grupo fue condenado por ella. Así le pasó a Noé. Por eso aquí dice, el mundo fue condenado por la emuná de Noé. Maestro, no va a revisar la tarea. ¿A qué nos pasó eso? Ya lo queríamos linchar, ¿no? No decíamos, no encargo nada, no encargo nada. Todos, Y alguien tenía que decir, maestro, no va a revisar. No va a revisar la tarea, maestro. El maestro ya casi se iba. Le ven la puerta, no, el maestro no. Maestro, no va a revisar la tarea. Así nos pasa, mi hermano. Por nuestra emuná, el Señor está condenando al mundo, Porque nosotros sí podemos. Así que Noé no necesitó probar a Dios antes de entrar en acción. Dios ordenó y él obedeció. Típico en la vida de Noé. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, porque venía de linaje puro, venía desde Set. Desde Set empezaron a invocar el nombre del Señor. Noé siendo el resultado de la obediencia y la fidelidad generacional hacia el Señor. Así que si fuéramos a ajustar nuestras vidas de acuerdo a la vida de Noé, pues no hay mejor regla que ser justos y perfectos en nuestra generación y caminar con el Señor. Amén. Voy a concluirte nada más con 3 comentarios. Lección número 1. Noé no parecía intimidarse con el qué dirán. Ponlo en tu corazón. A mí no me importa el qué dirán. Me vale. Así no es. Él no se intimidó en el qué dirán o qué pensarán otros. Imagina cómo sería empezar a construir un barco, algo nunca antes visto ante las miradas curiosas. Los comentarios de toda clase, dudas, burlas. En el capítulo 6 nos da una clara idea de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos de corazón era de continuo mal. Aquí había burlas. A Noé no le importó. Así también a nosotros, que no nos importe. No oiga. Crítica, no oiga. Él siguió adelante con su proyecto hasta terminarlo. Así que desde que Yeshua, desde que Cristo nos salvó hasta que nos llama a su presencia, tendremos muchas oportunidades de poner esta lección en práctica. Muchas. Ahorita va a comenzar la semana. ¿El qué dirán? La crítica, la burla, que le valga. Como creyentes podemos obrar en obediencia a la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Podemos dejar de estar complaciendo al ser humano o la opinión de otras personas y que no sean importantes para nosotros, porque eso es idolatría. Si agradar a las personas nos importa más que agradar al Señor con nuestra obediencia, tenemos el problema de idolatría. Nuestro corazón ha levantado un ídolo. Seamos cuidadosos. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses. ¿Qué nos dice? Sino que según fuimos aprobados por Yahweh, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para Yahweh, que prueba nuestros corazones. Así que dejemos de estar agradando al hombre y a sus opiniones. Y al qué dirán, clásico. ¿Y qué va a decir la gente? Yo crecí con esa palabra. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y sabes qué hacía? Siempre salía con mi cepillo aquí puesto. Porque ¿qué va a decir la gente si me ve despeinado? Y siempre traía mi cepillo para una peinada. Porque ¿qué va a decir la gente? Pues ¿qué? Yo te salgo sin peinarme a la calle. Pues ¿qué?
¿Qué decía? Decía mi madre, pues que digas misa, que te valga. Ya habías andado, mi hermano. La sombra de lo que va a decir la gente. ¿Sí? No quiere salir a la calle. Es más, a mí me da vergüenza salir en guaraches. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿No? Y así nos pasa. Y así caminamos. 2. Noé siguió al pie de la letra el plan original a pesar de nunca haber visto un barco. Él no fue a decirle al Señor lo que pensaba que era mejor. No cuestionó la idea de construir un barco en tierra seca, sin mar ni lagos a la vista. Él ni siquiera sabía que era exactamente un diluvio. No preguntó, no cuestionó. Noé solo sabía que si Yahweh era el autor del plan, no había alternativas mejores y el resultado, cualquiera que fuere, estaba garantizado. Así que lo hizo por emuná. Así también nosotros. ¿A dónde me llevas, Señor? Y el Señor le va a contestar, usted no pregunte. Así. Déjese guiar. Una frase que nos enseñaron. Déjese guiar por el Señor, solamente. Así que en muchas ocasiones, pues no vamos a tener detalles, no vamos a entender ciertas cosas. Nos tocará vivir con la emuná, con la certeza de que el Señor tiene el control de la situación, incluso si nos llama a hacer algo que no tengamos ni la menor idea. Y eso, a ver, ponte ahorita a reflexionar. Bueno, yo me he dejado guiar por el Señor y aquí estamos, después de un resultado que nunca me imaginé, pero te das cuenta hasta que ya suceden las cosas y esto, válgame, pues ¿cómo no confía antes? Y a veces las promesas del Señor las vamos retardando precisamente porque empezamos a cuestionarlo, porque nos da miedo. Y no es una pregunta que a veces hemos hecho, ¿a dónde me llevas? Cuando estabas tú niño que te agarraban y tú hacías esa pregunta, ¿a dónde me llevas? Porque ¿sabes de qué tenías miedo? Que te iban a dar con el doctor, que te iban a inyectar. ¿A dónde me llevas? Entonces no le demos ese miedo al Señor. Hagámoslo con confianza. Y por último, Noé involucró a su familia. ¿Qué te está diciendo eso? O sea, ¿qué le dijeron a Josué? ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso dijo Josué. ¿Tú también lo estás diciendo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos a Yahweh. Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No le dijeron al soldado? Entonces esto es para todo tu entorno familiar. Así lo hizo Noé. Involucró a su familia. Ya fuera que les gustara o no, pero él hizo de la misión del Señor un asunto familiar. Puedo imaginarme a aquel hombre ya anciano comunicando a su esposa y a sus hijos el mensaje del Señor. No sabemos cómo reaccionaron, pero le ayudaron. Pero está claro que fueron obedientes a lo que el patriarca dijo, porque el relato bíblico nos dice, incluyendo a los hijos, con sus esposas, entraron al arca. Así que no es difícil suponer que sus 3 hijos le ayudaron con la tarea de la construcción, aguantaron la crítica, aguantaron la burla y todos fueron salvos. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gracias te damos, Señor. Y con eso hemos concluido la enseñanza de Noé para nuestras vidas y que todo se resume a andar con emuná y con un corazón perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.